En este sentido, por ejemplo, para abordar la muerte e incluso desde la misma palabra, se le tiene miedo a la palabra muerte. ¿Cuáles serían, maestro, las etapas del duelo? El primero sería la negación. No hablemos de una muerte, hablemos de una enfermedad. No estoy enfermo. ¿Cómo saber que una persona necesita terapia después de sufrir una pérdida? A veces también hemos perdido ilusiones. Yo deseaba, por ejemplo, tener con todo mi corazón un hijo y resulta que me doy cuenta que no puedo tener un hijo. Ahí viene una intervención tanatológica también. Para ser terapeutas, para ser tanatólogos, habría que ver qué está sucediendo con ellos como seres humanos antes que nada. ¿Cómo están elaborando sus pérdidas? Y hacerlo con un compromiso de vida, un compromiso con la vida, porque al final de cuentas la muerte no es más que un punto más del proceso de vida. Acudan a los profesionales. Los amigos, la comadre, el primo, los tíos, son eso, pero no son profesionales. Una disciplina que nos permite acompañar al ser humano en las pérdidas, en poder reacomodar esa pérdida de cualquier índole. Tanatología básicamente es la ciencia de la muerte. El nuevo enfoque que le están dando a la tanatología es dar una mejor calidad de vida tanto a las personas que viven duelos como a las personas que tienen una pérdida de la salud, que en este caso sería la cuestión o lo que atiende más la tanatología, que es llevar o acompañar a las personas en un proceso encaminado hacia la muerte, pues que ese proceso sea con una calidad de vida. Pues tanatología es la ciencia o disciplina que se encarga para lo de duelo, prácticamente sus raíces, todas las pérdidas, la muerte, eso yo entiendo por tanatología. Tanatología estudia la muerte y bueno, no tenía mucho conocimiento de esta parte, pero es muy interesante ya que ayuda a aceptar esta parte de la muerte, ¿no? Que al final de cuentas igual la muerte es parte de la vida. La tanatología es la ciencia que se encarga del duelo, de vivir un duelo, un proceso de pérdida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, en donde vamos a grabar este programa. El tema que vamos a tratar es la tanatología y cómo se aplica en algunas otras disciplinas. Así que los invito a que permanezcan con nosotros. Están como público invitado algunos de los miembros, tanto maestros como alumnos con nosotros y también los especialistas. Así que le doy la bienvenida a mi compañera Angélica. Muy buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y es un placer para mí presentar a la psicoterapeuta y doctora en tanatología Adriana Martínez Ramos. Bienvenida. Gracias, Bonita. Y al terapeuta y maestro en tanatología Catalino Figueroa Aparicio. Buenas noches. Muy Hola, buenas noches. Y bueno, quisiéramos que nos dijeran un poquito acerca de esta disciplina, qué es la tanatología y cuáles son sus características. Bueno, pues la tanatología, primero que nada, es conocida como todas aquellas situaciones que estudian procesos de muerte y morir, aunque en realidad ya actualmente no nada más es eso, sino aborda todos los aspectos relacionados con las pérdidas del ser humano, desde que nacemos hasta el momento de nuestra muerte. Sí, la ciencia que nos abarca el sentido de la muerte, sin embargo, para mí sería el sentido de la vida. Cómo vivo, cómo muero. ¿Cuáles son esas pérdidas a las que se refiere, maestra? A lo largo de nuestra vida vamos viviendo pérdida tras pérdida tras pérdida. Desde el momento en que nacemos, por ejemplo, pues perdemos el espacio acogedor del vientre de nuestra mamá. Vamos creciendo y perdemos también los brazos cuando ya no nos carga porque empezamos a caminar. Perdemos también, por ejemplo, el biberón, vamos perdiendo amigos, escuelas.
Así vamos creciendo y pues después vamos perdiendo también aquellas ideas, ilusiones, creencias, diferentes relaciones, hasta situaciones como los divorcios corresponden a la pérdida y pérdidas también, por ejemplo, de las mascotas o seres queridos, entre otras muchas. Entonces, desde el momento, inclusive antes de ser conscientes, por decirlo así, desde que somos bebés, estamos expuestos a diferentes pérdidas. Así es. ¿Y se necesita un proceso específico para cada una de ellas o se solucionan con el tiempo? ¿Qué es necesario? Lo que es necesario en realidad es la incorporación de aquello que cada una de estas situaciones que son importantes para nosotros, pues nos va permitiendo crecer y configurarnos como seres humanos. Cuando las perdemos, cómo las incorporamos y nos ayudan a seguir creciendo, seguir relacionándonos con otras personas y otras situaciones en nuestra vida. Sin embargo, también yo podría considerar que desde el vientre materno puede existir una pérdida, la pérdida del apego. Cuando mamá o la próxima mamá, en su vientre hay un ser y que no hay ese contacto físico con él. En las caricias, incluso en la voz, porque tal vez es un producto que no fue deseado. Y quizá desde ahí, o tal vez desde antes de la gestación, puede haber una pérdida. Querían un hijo, esta pareja, o no la querían. Claro, ¿y qué sería importante entonces, digamos, a manera de prevención tal vez, o se necesita el empaparse de alguna literatura, el tener alguna disciplina para que estas pérdidas en el momento que se pudieran dar no afectaran tanto, o es inevitable? Vivir las pérdidas es inevitable. Sin embargo, lo que sí se puede prevenir es el cómo expresamos nuestras emociones y cómo vamos a reaccionar de acuerdo con nuestro contexto social, familiar, lo que creemos, lo que de alguna manera nos es importante. Eso es lo que sí se puede de alguna manera trabajar o prevenir. La pérdida no la podemos evitar. Por supuesto. No necesariamente todo mundo tiene que leer o empaparse de literatura sobre tanatología. Lo que sí es importante es aprender a relacionarnos de manera más saludable con lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? La parte afectiva. Además se puede decir que pues, las pérdidas son necesarias, ¿no? Así como los apegos son necesarios, así es, pues las pérdidas también, ¿no? Son parte de nuestro proceso de crecimiento. Así es, solamente a partir de una pérdida es que realmente podemos establecer nuevos vínculos, nuevas relaciones, porque además de ellas también aprendimos. Sí, pero ¿y qué pasa cuando no las aceptamos? Ahí es en donde puede haber situaciones ya muy complicadas o de mucho sufrimiento. A veces nos podemos aferrar no solamente a personas, sino a cosas, ideas, situaciones que no queremos perder en nuestra vida y que de algún modo pues empiezan a repercutir hasta manera corporal, nos enfermamos, en nuestro carácter, nuestra personalidad se puede volver más dura. Hay algunos que incluso dicen que se van volviendo como amargados, por ejemplo, por no saber despedirse de aquello que es necesario que se pierda. Pero en el caso, por ejemplo, de los pequeñitos, sí, el otro día estaba platicando con una psicóloga que tiene una amiga maestra, y la maestra les estaba hablando a los pequeños acerca de la muerte, ¿no? Que el ciclo de la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y entonces uno de los pequeñitos, a la hora que él pues entiende que en algún momento sus padres van a morir, él llora, se pone a llorar, pues, y la maestra entonces ya no sabe cómo contenerlo o cómo decirle, pues espérate, ahorita no. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería ese consejo para las maestras que a lo mejor tienen este caso, ¿no? De hecho, por ejemplo, las escuelas son uno de los ámbitos disciplinares donde se puede aplicar muy bien esta parte de la tanatología. Para los niños, la muerte, por ejemplo, no es lo mismo que es para los adultos. Sí, y sin embargo, para todos es vivida como un abandono. Entonces, más que miedo a la muerte o a que se mueran sus papás, es a que los abandonen. Sí. Entonces, cuando se puede trabajar con el vínculo afectivo de que aunque los papás estén lejos o no estén, el cariño que ellos pueden tener por sus papás o por las personas que ellas quieren, ese sigue existiendo. Ese es uno de
de los aspectos que se puede trabajar desde niños y hasta adultos para poder abordar y elaborar la situación de la pérdida y el duelo. Entonces, en las escuelas es un lugar en el que se puede trabajar con tanatología. ¿Y en qué otras áreas? O sea, ¿qué abarca la tanatología? ¿O qué áreas? En realidad puede abarcar muchísimas áreas y muchas disciplinas. La tanatología fue considerada en un principio como una disciplina que atendía pues, principalmente ante la muerte, posteriormente ante las pérdidas y actualmente incluso para poder vivir de una mejor manera y con una mejor calidad. Y ya en nuestros días se considera una especialización que puede partir casi de cualquier disciplina. Puede ser el ámbito educativo, el ámbito médico, el ámbito legal, el ámbito filosófico, el ámbito antropológico y finalmente todo contextualizado ya a dirigirse hacia aspectos científicos incluso. La gente tiene que saber que la tanatología es un área de apoyo psicológico para las personas que han tenido pérdidas significativas en su vida. Hace 25 años, el trabajo se enfocaba en los pacientes que, por diagnóstico, enfrentaban la posibilidad de morir. Hoy la tanatología ayuda a procesar y dar sentido a eventos irreversibles como la muerte, pero también a otro tipo de pérdidas que las personas consideran significativas, como la pareja, el trabajo, los valores, la fe y el sentido de la vida. En México se ha generado investigación original sobre la tanatología, como el realizado por el doctor Alfonso Reyes Subiría, fundador de la Asociación Mexicana de Tanatología. Él describió cómo, entre los mexicanos, la tristeza y el coraje son mecanismos que se usan para matizar y no encarar de frente una pérdida. Para enfrentar una pérdida mayor, como la muerte de un ser querido o la propia muerte, cuando se tiene una enfermedad incurable, las creencias religiosas pueden ser un apoyo, pero si no hay creencias religiosas, de todas maneras existen valores propios del ser humano que le dan significado a las pérdidas. Lo que sucede es que cuando las personas no tienen una fe religiosa, entonces lo que hacemos es quedarnos con lo que para ellos fue valioso en esta vida. Como fe religiosa, entendiendo que crean en que hay una trascendencia de vida eterna. Pero de todas maneras, por ser personas humanas, todos sabemos y reconocemos que tenemos un valor de trascendencia. Los seres humanos dejamos huella unos en otros. Y esa es una herramienta importante en el trabajo de las pérdidas. Por ejemplo, cuando muere un ser querido, se analiza la parte de las cosas a favor, las cosas lindas de la vida que pudo haber dejado. Como ya bien lo hemos visto en programas anteriores, la intención de ir a instituciones educativas, a otros lugares, es para precisamente saber cuál es la opinión de las demás personas, sino únicamente nuestros especialistas. En este momento, bueno, tenemos alguna opinión del público, así es que vamos con Angélica para que nos comenten qué es lo que quieren intervenir. Adelante. Tenemos preguntas del público. Le voy a pedir que me dé su nombre, en qué está estudiando, la carrera o diplomado en el que está y cuál es su duda, por favor. Soy Dolores Padilla, estoy cursando el diplomado en tanatología y la licenciatura en carrera de trabajo social. Y mi pregunta sería, ¿qué tiempo considera más o menos normal como para superar una pérdida? ¿Y de qué factores se necesita para salir un poquito más sano de eso? Gracias. Ok, bueno, si le damos respuesta, por favor, a la inquietud de la compañera. En la actualidad no hay un tiempo establecido para poder decir que ese es el tiempo normal en que se debe de resolver una pérdida. Anteriormente sí se consideraban lapsos de tiempo que iban de 6 meses a 2 años, sin embargo son muy amplios. En realidad lo más importante para considerar una elaboración de duelo, un restablecimiento, son factores de funcionalidad que la persona pueda readaptarse a la nueva realidad ya sin lo que perdió, sea una persona, algún objeto, alguna situación, y que además sea capaz de revincularse con nuevas personas o nuevas metas en su vida de una manera sana. Ok, pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta con Angélica, vamos con ella.
Aquí tenemos otra pregunta. ¿Me da su nombre, la carrera en la que está y cuál es su duda? Mi nombre es Marco Polo Pérez, soy psicólogo, estoy cursando la maestría en tanatología y mi pregunta básicamente sería ¿cuál debería ser el perfil de una persona que se quiere dedicar a lo que es la tanatología y si independientemente de su profesión, es decir, puede dedicarse a este asunto de manejo de pérdidas? Gracias. Pues una pregunta muy interesante. Todos estamos hechos para esta área de la vida, del estudio. ¿Cuál sería el perfil? Depende de qué vertiente de la tanatología estemos refiriéndonos. Por ejemplo, si queremos los aspectos dados en el sentido psicotanatológico que se le nombra actualmente, que es la parte terapéutica, atención terapéutica tanatológica, lo ideal pues es desde la parte de trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos o psicoterapeutas ya formados o en formación. Sin embargo, para aplicar la tanatología en algunas otras áreas, como la parte educativa, por ejemplo, la parte de los maestros pedagogos, psicopedagogos, es la ideal. Si nos referimos a los aspectos legales, pues la parte de los abogados, por ejemplo, ¿no? Ok, para complementar. Quiero comentarte, yo vengo del área de la ingeniería, como ingeniero arquitecto. Hoy estoy en la tanatología. ¿Qué perfil? Desde mi visión, alguien que quiera compartir, acompañar. Claro. Okay, entonces es algo, tiene esta bondad, ¿no?, de que cualquier persona, independientemente del perfil profesional que pueda llegar a tener, puede desarrollar estas habilidades como orientador, ¿sí? Pues no sé, incluso muy relacionado a todas estas áreas que acaban de mencionar, el área legal, la psicología, la pedagogía. Entonces es un refuerzo inclusive a nivel personal, ¿no?, de crecimiento, el estudiar esta parte. Por supuesto. Un perfil importante, alguien que se siga preparando. No basta con la buena voluntad. Necesitamos vocación, llegar al conocimiento, alguien que quiera hacerlo. En el instituto hay distintas disciplinas que están en las maestrías, médicos, enfermeras, en el grupo está un economista que se integraron ahora. La tanatología está abarcando todas las áreas para darnos calidad de vida. Claro, y es que es como necesario, ¿no?, en nuestras propias vidas, independientemente de a lo que nos dediquemos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido a manera personal en ustedes este proceso? Porque muchas veces no nos acercamos a estas áreas hasta que tenemos una pérdida y buscamos ayuda, y entonces es cuando ya empezamos a investigar o qué podemos hacer, ¿no? Entonces, ¿en su caso fue así o cómo fue que se interesaron por esta disciplina? ¿Cómo me vinculé yo con la tanatología? En realidad fue a partir precisamente del contacto con tener una mejor calidad de vida y poder realizar, no necesariamente en un inicio fue en la parte del acompañamiento o el aplicar la tanatología hacia los demás, sino a nivel personal, poder vincularme con mis propias pérdidas, con mis propios procesos de vida y de significación de los propios afectos, porque finalmente la tanatología también trabaja con esta parte emocional de los afectos. De ahí entonces yo fui descubriendo el camino del vínculo con aquellos con los que yo estaba alrededor para poder dedicarme a ello a partir de mi profesión. En mi caso, yo estaba en un grupo religioso, desde el judío-cristiano, el catolicismo, acompañando a las familias en los rosarios. Yo decía, sufren, sin saber que el que sufriera era yo. Me integro en alguna ocasión, mi primer contacto de la tanatología fue en el área religiosa, en la Escuela de la Fe. Después recibo un tríptico del Centro de Tanatología y me integro, con la idea de ayudar a los demás. Ese era mi perfil de ayudar, hoy lo llamo ser metiches. Y bueno, me doy cuenta que puedo acompañar, sin embargo, necesité un proceso terapéutico, donde pude elaborar muchas pérdidas que había en mi vida.
En algún momento me dijo mi terapeuta, si vas a estar en esto, prepárate. Y seguí la opinión y aquí estoy. Necesité desprenderme de muchas cosas, este desapego malentendido, porque me desprendo de la persona, no del sentimiento, que eso lo reintegro a mi persona. Ya no están, pero hoy están conmigo. Físicamente no están, hoy lo entiendo, están conmigo. ¿Cuál puede ser esa diferencia, como ahorita lo mencionaba, entre separarme de la persona y del sentimiento? Ok, cuando está la persona conmigo, lo que se generan son muchos conflictos, aunque está ahí. No he aprendido a vivir sin la persona, sin esta parte física. No reconozco. Hay una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tal vez no lo reconozco, sí sé lo que tengo, pero no lo reconozco. Mi padre muere, cuando estaba físicamente sentía yo un alejamiento. Hoy que no está, lo siento en mí. No fue solo obra del milagro, no, fue dentro de mi proceso, gracias a mi terapeuta, digo mi terapeuta porque así lo siento, aprendo esta gran diferencia. Hace un momento, maestra, hablaba acerca de darle significado a esos afectos para que de esta manera yo cuando tenga que separarme, ¿no?, por así decirlo, lo haga como de una manera más sana. ¿Qué es eso de dar significado a los afectos? ¿Cómo podríamos explicarlo? Por ejemplo, cuando decimos que algo es significativo o algo da significado, en realidad no es que nosotros le damos significado a esa cosa o persona o situación, sino que el hecho de que, por ejemplo, tratándose de una persona, de que esa persona esté con nosotros y sea importante en nuestra vida, me da significado a mí. Es decir, yo soy quien soy gracias a que esa persona está cerca de mí. Entonces, si nosotros cuando perdemos a esa persona no hemos significado el afecto con ella, todo se va con esa persona y entonces siento que me pierdo yo también. Por eso hay quienes sienten también que se mueren, que ya no tiene significado su vida y quienes literalmente su vida pierde significado. Cuando se trabaja con esta significación de los afectos, el afecto va a permanecer. Por lo tanto, aunque yo pierda a una persona, a algo significativo, a alguna idea, en realidad, si yo el significado del afecto lo tengo incorporado a mí, no voy a perder yo mi significado y el vínculo permanecerá. Y en el caso de que no exista una significación previa a la pérdida, ¿se puede resignificar y de qué manera podría ser? Ya en este sentido ya viene la intervención tanatológica para ello, porque muchas veces pues esa parte no se tiene y entonces se vive el pleno sufrimiento del duelo, se empieza a trabajar precisamente con ese sufrimiento, porque se está buscando, se está como en una búsqueda incesante, busco y busco y busco volver a tener eso que ya no tengo y que ya no voy a poder tener otra vez, porque ahí está depositado ese afecto. Entonces se trabaja a nivel, esta es una parte de la intervención terapéutica tanatológica, se empieza a trabajar con esos afectos para poder resignificarlos y poder darles, es como dar nuevos vínculos, como vincularme de manera diferente con esa persona o cosa que ya no está y que sin embargo está en mí, no pierdo el vínculo. Pero es difícil darse cuenta. ¿Qué pasa cuando no estamos en un proceso pues sano de resignificar y qué consecuencias tiene? ¿No? O sea, ¿qué pasa a largo plazo con esa persona que no ha llevado un proceso de duelo? Es difícil darme cuenta porque he aprendido a no sentirme, a no darme cuenta. He aprendido en esta relación con los otros a no sentir, a callar mi voz, a callar mi verdad. Esto lo aprendo desde pequeño, cuando yo me acerco a mamá y no me hace caso, cuando le insisto y no me hace caso, cuando vuelvo a insistir y me dice, cállate, hazte a un lado. Aprendo a callar, a no escucharme. Si no me escucho, no me siento. ¿Qué va sucediendo? No estoy en el aquí, no sé lo que está pasando en mí, no me reconozco.
Necesito a alguien que me pueda enseñar a volver a sentirme. ¿Qué sucede cuando alguien se va? Mi amor, mi afecto se lo lleva. Necesito a alguien que me ayude a recuperar. En la terapia es esto, se va la persona, lo que significaba el amor que depositaste, vamos a regresarlo con algunos métodos, con algunas formas, con alguna terapia que se puede elaborar. Okay. El no sentirme me va a llevar a ir por el mundo solo, solitario. Tal vez si no me puedo contactar con mi persona, no podré hacerlo con el otro. Necesito aprender. Claro. Bueno, pues aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología nos encontramos hablando precisamente de cómo es su relación con algunas otras disciplinas. En el momento de haber una pérdida, nos encontramos con pérdidas desde cualquier momento de nuestra etapa del desarrollo de nuestra vida, y entonces necesitamos un proceso de conocimiento, y aquí en el instituto, si usted lo desea, pues puede venir a recibir una asesoría e inclusive pues formarse como tanatólogo. Le invitamos a ver una cápsula que preparamos para ustedes y en un momento regresamos. El duelo es el proceso que una persona sigue a la pérdida de algo o de alguien. Muchas personas lo relacionan con la muerte de un ser querido, una relación o algún empleo. Pero la verdad es que el duelo es algo que todos experimentamos después de cualquier tipo de pérdida que pueda llegar a ser devastadora para la persona que lo sufre. Falleció mi esposo, fue una tragedia, que tuvo un accidente, y del momento cuando pues sí me avisaron que había fallecido, pues sí fue un golpe muy fuerte, muy duro, así que no se lo decía a nadie, pero aún ya pasando el tiempo va uno olvidando, va uno aceptando las cosas como van. Manejar un duelo es aceptar la pérdida como una realidad, pero provocando un movimiento mental hacia algo más, hacia un nuevo objetivo. No se trata de reemplazar, pero sí de desarrollar una nueva opción en donde se encuentre un significado que conecte con todas las capacidades y recursos que se posee, y que es falso que se acaben, para no caer y provocar un sufrimiento. El motor de eso son mis hijos, que mis hijos tienen que, si ya no tienen papá, tengo que ser yo fuerte y demostrarles un apoyo para ellos. ¿Cuántos hijos? Tengo 7 hijos, mis hijas son 4 hijas y 3 hombres. Ellos son el motor que me dan la fuerza para salir adelante y para darles un ejemplo, como te digo. Un ejemplo para que no se decaigan. De momento sí hay ocasiones que sí se deprimen mucho, extrañan mucho a su papá, se ponen a llorar, pero yo les digo, miren hijos, acepten tal y como viene la vida es pasajera, cualquier momento nos puede tocar a alguno de nosotros. Y hay que vivir la vida tal y como viene, ¿no? Como que si fuera el último día de la vida que va a existir para nosotros. Salir de la sensación de dolor, de temor, de incapacidad, de inseguridad, de pérdida, junto con todos los temores y creencias limitantes que implica y retomar otra vez la vida propia. Se trata de generar nuevos objetivos, resolviendo el duelo lo más pronto posible, pasando por las diferentes etapas necesarias y viviendo cada una de ellas. Darse cuenta de que las pérdidas son inherentes de la vida, pero esta no acaba ni se para. La pérdida es un reto para seguir creciendo,
superarse y desarrollarse como ser humano. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Estamos aquí desde el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, hablando sobre un tema bastante interesante, en mi opinión. La tanatología, vaya, es una disciplina que se puede pues intercalar con muchas otras carreras, licenciaturas, incluso pues lo podemos relacionar en cualquier aspecto de nuestra vida. La bondad de estar aquí en este lugar, bueno, es que están con nosotros algunos de los estudiantes y catedráticos del instituto y que precisamente vamos a ir con una de ellas para que nos haga alguna pregunta hacia nuestros invitados. Así que adelante. Así es, Rafa, y aquí estoy con una de las alumnas del instituto. ¿Me dices tu nombre, en qué carrera estás y tu pregunta, por favor? Soy Nadiesca Soraya Palacios Castillo y estoy en la licenciatura de Psicología. Y mi duda es, ¿qué se necesita para ayudar a una persona cercana a mí por la pérdida de un ser querido? ¿Qué se necesita? Gracias. Bueno, pues si le damos respuesta, es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo poder ayudar, aportar hacia esta persona? Si la persona cercana a ti, más bien si la persona es cercana a ti, en realidad lo que se necesita es que tú quieras estar cerca y que tú quieras apoyar. En este sentido es distinto cuando es alguien cercano a nosotros, es afectivamente cercano a nosotros. El querer estar es una parte primordial, predominante, y en el sentido, retomando que tú estás estudiando psicología, por ejemplo, también es importante el hecho de que no te olvides de estar contigo. A final de cuentas, tú a esa persona que es querida para ti no le vas a atender profesionalmente, lo estás haciendo desde el ámbito emocional, ni como psicóloga ni como tanatóloga, sino como ser humano, y ahí está dada la mejor manera de acompañar y de apoyar. La otra parte puede ser invitarla con un profesional, con un especialista. Si es cercano a ti, olvídate que eres psicóloga. Acércate con esa cercanía, con esa parte emotiva, no desde la parte profesional. Ok, si bien cuando existe una pérdida de algún familiar, sí, por ejemplo, mi tío perdió a alguien, ¿no? Entonces yo voy y me le acerco. ¿Cómo acercarme? A lo mejor, ¿qué decirle? ¿Qué es? Porque a veces decimos frases que incluso son sin sentido, ¿no? El yo estoy contigo, tal vez sería suficiente, ¿no? Hay personas que a veces hasta se ponen nerviosas y dicen felicidades, o dicen frases. ¿Cómo prepararnos también para nosotros, para poder demostrarle de una manera adecuada y que obviamente sea favorable nuestro afecto y el estar con esta persona? En ocasiones es el silencio, solo te acompaño con mi silencio. Si te conozco, tal vez te exprese, estoy contigo, y tal vez con un abrazo. Desde la parte afectiva. Una frase, no es necesario, con el simple hecho de ese sentimiento poderlo demostrar, es suficiente. Hoy yo podría invitarte que pudieses generar en tu mente algún buen deseo, alguna bendición, algún bien decirle a él, y que a través de tus manos que se lo puedas llevar, sin mencionar palabra alguna, solo con la acción, con la emoción, con el sentimiento, con acariciar al otro. En este sentido implica también el ser genuinos, no nada más las frases hechas, sino incluso también a veces desde el nerviosismo. Reconocer es en este sentido, reconozco que yo también estoy triste, o reconozco, así es, o que a mí también me duele, o reconozco que a mí no me duele, sin embargo te quiero acompañar. Si no, es como llego a dar un pésame sin sentir ningún pesar. O llego y digo frases que a lo mejor ni siquiera supe que eran, y en este sentido es genuinamente siendo yo, ser quien soy contigo, porque quiero acompañarte, quiero estar aquí, y además realmente estoy, porque a veces estamos sin estar. Sí, por supuesto. Y esto, bueno, bien, si nos situamos, digamos, en el momento de la pérdida inmediata o lo más cercano a ella, en el día a día, por ejemplo, una semana, 15 días, un mes después, ¿cómo interactuar con esta persona? Muchas veces se tiene el miedo a que la persona va a seguir mal, o no la he visto, no me acerqué, y a veces eso pues detiene un actuar
adecuado o funcional a nivel social. Lo importante es que la persona sigue siendo quien es y sigue haciendo sus actividades o las necesita seguir haciendo. Uno de los aspectos que muchas veces yo retomo es no pobretear a las personas. Sí. Porque sí están sufriendo, sí vivieron un dolor, pero eso no los hace ser pobrecitos de nada. En realidad les ayuda a fortalecerse, a resignificarse, ser incluso más genuinamente ellos. Entonces es tratarlos como lo que son, seres humanos que se están readaptando ante una situación que les dolió. Expresar tus emociones. Es alguien cercano, expresarle, me siento triste. Socialmente no le lleves tristeza, llévale alegría. ¿Cómo? Socialmente pensamientos positivos van a quitar los negativos. ¿Cómo? Eso no me va a permitir sentir. Te acompaño desde cómo soy y desde lo que siento, como lo menciona, genuinamente. Claro, entonces ser sincero, ser genuino es lo más importante, y independientemente de lo que digas, sino cuenta más lo que hagas y cómo lo hagas, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos con otra pregunta de nuestro público, así vamos con Angélica. Adelante. Gracias, y aquí estoy con otra alumna del instituto. ¿Me das tu nombre, la carrera en la que estás y tu pregunta, por favor? Mi nombre es Marisol Navarro Batón, estoy estudiando en la licenciatura de Psicología y mi pregunta es, ¿cómo saber que una persona necesita terapia después de sufrir una pérdida? Gracias. Tal vez pueda observar cosas en la otra persona, pero no sabría si necesita la ayuda o no. Importante que ella lo solicite. Entonces, bueno, cuando existe este caso, me refiero a, bueno, a lo mejor si vemos que está muy triste alguna persona, la vemos que se ha alejado de algunos familiares, sus actividades no las hace como debería o como estaba acostumbrada a hacerlas, entonces a lo mejor a eso se refiere la pregunta, ¿no? Me estoy dando cuenta que no está bien, que tal vez pueda ayudarle, ¿cómo ayudarla? Porque es evidente, o sea, hablamos de la no conducta, o sea, todo es conducta, ¿no? Hasta lo que dejamos de hacer, y el lenguaje no verbal también nos dice mucho. Entonces, ¿cómo poder acercarme a ella? Ahí va a ser una parte bien importante, sí, la observación y quizás algunos eventos que puedan ser significantes de que quizás pueda requerir un apoyo. Sin embargo, el hecho para que lo pueda recibir hasta que realmente esa persona está dispuesta a recibirlo, porque si no, no le va a ser funcional. Algunos significantes son precisamente cuando hay una desvinculación social, cuando el proceso de tristeza profunda ha sido no solamente largo, porque algunas veces ese es uno de los planteamientos que se dicen ha sido largo, no solamente eso, porque a veces puede vivir el proceso de tristeza durante largo tiempo, pero seguir vinculada en lo social, seguir estructurando sus actividades, sino más bien es en el sentido en el cual se empieza a retraer o bien a aislar socialmente. Cuando se retraen, están dentro de la sociedad, pero no tienen un contacto social adecuado con los demás, y cuando se aíslan, ni siquiera buscan el contacto social e incluso hasta lo evitan. Esos podrían ser significantes. Sin embargo, no sabríamos si realmente requiere la terapia, porque la va a requerir hasta que realmente se da cuenta de que la necesita y puede solicitarla. Se puede hacer un proceso de sensibilización, esa parte sí. Las recomendaciones también, quizás intervención a nivel social o familiar. Okay. ¿Podemos ayudar sin ser tan evidentes? Por ejemplo, o sea, no voy a llegar y decir, vámonos con el tanatólogo, ¿no? Podemos decirle, a lo mejor le decimos, necesitas ayuda en algo, y nos va a decir que no, por esa negación que existe. Entonces se la puedo cambiar. Oye, necesito que tú me ayudes porque tengo este problema, ¿no? ¿Puede ser alguna estrategia para involucrarlo nuevamente en todas estas actividades sociales? Podría ser lo que algunos dicen, tocar fondo. Yo puedo invitarte, oye, observo que te veo mal, observo que estás muy triste, y te puedo invitar, te puedo sugerir asistir con algún profesional. Porque ese verlo mal, a él está funcionando, para algo le está funcionando. El estar muy triste para algo le está funcionando, incluso aislarse socialmente. Podría ser parte del proceso. No necesariamente va a terminar, el fin no va a ser negativo.
sino es una etapa de aislamiento, podremos decirlo sana, y después se reincorporar a sus actividades. De hecho, la situación de los duelos ante las pérdidas significativas, en un primer momento, es la necesidad y la capacidad de readaptación y adecuación del ser humano ante ello, y que va a implicar un proceso de duelo donde hay situaciones conductuales, emocionales, físicas y sociales que repercuten también por un determinado tiempo en su actuar social, en su integración, y termina en un sentido de readaptación y capacidad de revinculación. Cada ser humano tiene un tiempo. Puedo invitarlo, pero tal vez no es su tiempo, hasta que él lo reconozca. Bueno, pues tenemos otra pregunta de nuestro público, así es que Angélica, por favor. Gracias, y tenemos otra pregunta. Tu nombre, la carrera en la que estás y tu pregunta, por favor. Bueno, mi nombre es Leticia Cervantes Rosales, estoy estudiando la maestría en tanatología y más que pregunta es un comentario. El tema que nos trajo aquí, que de todos los alumnos nos están invitando precisamente para expresar la vinculación de diferentes áreas o disciplinas con la tanatología. Yo soy enfermera de profesión, entonces les quiero decir que enfermería tiene en su labor, en su actuar, precisamente el trato con personas sanas y con personas enfermas. Lo que más trabajamos a nivel hospitalario es la pérdida de la salud. Entonces, yo en lo que va de mi experiencia me di cuenta que enfermería necesitaba adquirir herramientas para poder ayudar a la comunidad que atendemos. Pérdidas de inicio a la salud, pero en el momento en que están hospitalizados identificamos muchísimas pérdidas. Entonces, ¿qué es la oportunidad que tiene hoy la comunidad o la ciudadanía de Tlaxcala? Primero, qué bueno que la televisión está interesada en participar esto y aparte hacer un reconocimiento a los maestros que no son del Estado, que están comprometidos con el Estado para poder prepararnos y ser buenos profesionales y ayudar a la comunidad de Tlaxcala que vive precisamente todo tipo de pérdidas. Más que nada ese es el comentario. Enfermería en todos los ámbitos donde trabaja, primer nivel de salud, segundo, tercer nivel, en todas las especialidades tiene de verdad un campo infinito para poder abarcarla, desde luego con la preparación. Entonces el instituto de verdad está preparándonos para eso y con el apoyo desde luego con los maestros que hoy nos están enseñando todavía más hasta dónde un tanatólogo puede precisamente estar participando en foros como este. Entonces, más que pregunta, es ese comentario. Muchísimas gracias por permitirnos participar. Gracias. Y bueno, pues bien, agradecemos muchísimo su comentario, esta apertura de confianza que nos deposita, y bueno, también a los maestros pues hacer este agradecimiento, ¿no? Y como dice la compañera, por ejemplo, en su área de trabajo, ¿cómo poder reforzar tal vez? Y porque tiene mucha razón, la pérdida de la salud es una pérdida que podemos tener constante y varias veces durante nuestra vida. Entonces, ¿cómo poder resolver estos conflictos, estas pérdidas? De hecho, un ámbito muy importante es esa área de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, los trabajadores sociales y psicólogos que también están en hospitales. Sí tenemos la pérdida de la salud como punto central en el sentido de las pérdidas, y muchas pérdidas que van alrededor de esa misma, la pérdida del contexto de la casa, cuando a veces por situaciones también de enfermedad algunos parientes, familiares abandonan a sus familiares en los hospitales. Tenemos muchos pacientes hospitalizados que han sido abandonados también, muchos que están sanos, que son los familiares, o que incluso también están en el transcurso de alguna otra enfermedad y tienen que estar ahí siendo atendidos. En el sentido del profesional de la salud en esta área, es muy rico y muy fértil el campo en el cual ellos pueden trabajar, porque son o bien médicos, enfermeras, trabajadoras sociales que pueden estar especializados en la tanatología para abordar precisamente, como decimos coloquialmente, en cortito estos aspectos que se están significando y que repercuten incluso en el transcurso de la enfermedad y en el proceso de los tratamientos. Los pacientes, por lo tanto, le pueden ayudar a la enfermedad o ayudar al tratamiento, y eso viene muchísimo en su calidad de vida, repercute tanto el paciente enfermo como de la familia y el mismo profesional de la salud también.
Su nombre, la carrera en la que está y la pregunta que tiene para los especialistas, por favor. Mi nombre es María Estela Córdoba, estoy estudiando la maestría de tanatología. Bueno, mi pregunta es, ¿qué síntomas asociados hay ante el duelo no elaborado? Bueno, si le damos respuesta, por favor, la pregunta. Generalmente cuando no se ha elaborado un duelo, pues existe una especie de fijación en algunas situaciones específicas con respecto a la persona o a la cosa que se perdió. Generalmente se representan con frases típicas como no puedo dejar de pensar en que esto lo he perdido, no puedo dejar de pensar o no puedo dejar de todos los días levantarme y pensar que todavía está, o no puedo dejar todas las noches de voltear a la puerta a ver si entra. Son esas algunas de las partes características, algunas otras también una situación de negación, donde es una especie de sepultar el duelo y no se permite la elaboración porque no se permite la expresión de sus emociones. Bueno, físicamente puede haber dolor de cuerpo, conductual, me desrealizo, me despersonalizo, hago cosas que normalmente no lo hacía. Ok, bueno, pues muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Tenemos una pregunta más, como dice Rafa, estamos con un alumno de psicología. ¿Me dices tu nombre y tu pregunta, por favor? Mi nombre es Mauricio Montes Nava. Mi pregunta es si hay alguna diferencia o es lo mismo entre la terapia tanatológica y la terapia de duelo. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe alguna diferencia entre estas dos? En realidad la parte de la terapia de duelo surge dentro de los planteamientos de tanatología del siglo XXI, dando ese nombre, la parte de terapia de duelo, involucrada específicamente cuando apareció a los momentos de duelo por muerte de seres queridos. Posteriormente, cuando en la tanatología se empiezan a incrementar ya hacia la parte de vida y otro tipo de pérdidas, es cuando se habla de la parte de la tanatología, terapia tanatológica, y actualmente está retomando el nombre de psicotanatología. Gracias. ¿Me das tu nombre, la carrera en la que estás y la duda que tienes, por favor? Sí, soy Alba, soy médico y estoy en la maestría de tanatología. La pregunta dirigida específicamente para la maestra Adriana. Para toda la gente que nos está viendo en su casa, que está en contacto con niños, en escuelas, en personal de área de médica o paramédica, si nos puede decir cuál es la mejor forma de abordar el tema de la muerte a los niños. Gracias. Claro, una habilidad que tendrían, ¿no?, que poseer los maestros, incluso padres. ¿Cómo poder intervenir de esta manera? En este sentido, por ejemplo, para abordar la muerte, e incluso desde la misma palabra, se le tiene miedo a la palabra muerte. En realidad la muerte es uno de nuestros grandes tabúes, no solamente para los niños, pero muchas veces se piensa que los niños no sienten el duelo o todavía no están en edad de comprenderlo, sin embargo lo comprenden perfectamente, solamente que de manera diferente al adulto. Hace ratito hablamos un poquito de eso, la parte de la vivencia, el abandono. Una de las recomendaciones que se pueden hacer es llamar a las cosas con su nombre. La muerte es muerte. Y el niño puede escucharla, y si va creciendo desde pequeño sabiendo que la muerte existe, es como crecer sabiendo que existe las paletas, por ejemplo. Se vuelve una parte natural tanto en el sentido de la conversación como en el sentido de la vivencia. Se favorecen también la expresión de sus emociones ante las pérdidas. Okay. Bueno, y en esto que comentas, apenas igual un amigo me decía, recibió la llamada de su esposa, ¿no? ¿Qué crees? Me dice Rafa, el conejito de mi hijo se murió y él todavía no lo sabe. ¿Qué hago? Y pues las respuestas rápidas, ¿no? Pues comprarle otro conejito, ¿no? Pero después le dije, no, ¿sabes qué? Tendrías que buscar la manera de que él enfrentara este duelo, ¿sí? Porque sería estar evitándolo, y entonces cuando haya algo más fuerte, bueno, ¿cómo lo va a enfrentar? Entonces, y viene mucho con lo que decías, ¿no? Hablarlo con como es, ¿sí? Con todas las letras, muerte, se murió, pues ya no vive más, pues, entonces pues sería importante tener estas habilidades, ¿no? Aparte, pues es asertivo. Claro que sí, además no sustituir, porque se podría sustituir al conejito, al perrito, al gato, al pececito, sin embargo muchas veces se dan cuenta de que no es, así es, no es el mismo, y además de todo se viven engañados, los engañaron y no les avisaron, se pierde la confianza también. Claro, ¿cuáles serían, maestro, las etapas del duelo? Desde el, bueno, que se da la pérdida hasta que, digamos, llega a un duelo resuelto.
bien hay distintos autores que los manejan en distintas etapas. Yo creo que el primero sería la negación. No hablemos de una muerte, hablemos de una enfermedad. No estoy enfermo, no se fue. Posteriormente podría ser lo niego, el enojo, la culpa, que es muy fuerte y que a veces la culpa no es mía, sino los otros me las dan. Una culpa con unas frases o con unas palabras, hubiera, si hubieras hecho. Y llegaríamos la desorganización. O sea, son distintas las etapas desde los distintos autores. No sé si se llega a la aceptación, sí puedo considerar que se llega a la resignificación. Elaboro, no resuelvo. Ok, gracias. Vamos con otra pregunta de nuestro público, por favor. Gracias, Rafa. Agradezco a todo el público que hoy nos acompañó porque ha estado muy participativo con nosotros, que son parte de este Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Y tenemos una última pregunta. ¿Me das tu nombre, la carrera en la que estás y cuál es tu duda? Mi nombre es Abigail y estoy en la licenciatura de Psicopedagogía. Mi pregunta es, si no he vivido la muerte de alguien cercano a mí, ¿de qué me sirve la tanatología? ¿Y hasta dónde llega el acompañamiento de un tanatólogo en un proceso de duelo? Gracias. Pregunta interesante porque se relaciona mucho esta palabra con única y exclusivamente la muerte, pero bueno, ya hemos hablado con que no únicamente se refiere a este tipo de pérdida, pero bueno, para dar la respuesta. Cuando no he vivido yo la muerte de una persona cercana a mí, la tanatología en realidad puede ayudarme a muchísimas otras cosas, así como hemos perdido trabajos quizás, hemos hasta cambiado de nivel educativo de la secundaria a la preparatoria a universidad, hemos cambiado de casas y muchas veces allí dejamos situaciones, personas y cosas que son importantes para nosotros. A veces también hemos perdido ilusiones. Yo deseaba, por ejemplo, tener con todo mi corazón un hijo y resulta que me doy cuenta que no puedo tener un hijo. Ahí viene una intervención tanatológica también. Mi hermano se va de viaje y en ese viaje resulta que encuentra una muy buena oportunidad de trabajo en otro estado, en otro país y no va a regresar. Ahí la tanatología puede hacer mucho también para mí. Me dan un ascenso en mi trabajo, es muy buen ascenso, es un muy buen puesto, sin embargo estoy dejando un ámbito que me gustaba, disfrutaba, mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Grandes situaciones en las que en realidad me puede ayudar la tanatología a fortalecerme como persona y como ser humano. Estoy considerando que la tanatología del siglo XXI no es hablar de la muerte, es hablar de la vida y de la calidad de vida. ¿En qué me puede ayudar? En mejorar mi calidad. Sin embargo, habría que tomar en consideración que los que se están preparando para ser terapeutas, para ser tanatólogos, habría que ver qué está sucediendo con ellos como seres humanos antes que nada. ¿Cómo están elaborando sus pérdidas? ¿Están en un proceso? Porque solo, desde mi visión, solo a través de un proceso terapéutico puedo ir elaborando todas esas pérdidas, tal vez no muertes físicas, pero sí las pérdidas como lo decían hace un momento. Claro, y como lo comentábamos en un principio, en toda la etapa de nuestra vida estamos vulnerables hacia esas pérdidas y vaya, hace unos momentos mencionaban la palabra sufrir, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando el maestro estuvo en programas pasados nos decía que no se sufría o que no es como propio o no es, la gente sufre porque quiere o no sabe cómo canalizar esta tristeza. Puede estar muy triste sin sufrir. ¿Podría retomar esa idea de aquella vez? Bien, hay una parte del sufrimiento que desde mi visión es sana, porque el afecto que puse en el otro se va, se lo lleva, necesito recuperarlo. Por esta pérdida yo lo hago mío y se va, ya no es mío ahora. Hay una parte sana donde me permito expresar todo mi sentir, todas mis emociones. Cuando llevo este sufrimiento más allá, como un castigo, esa es la parte que habría que elaborar y lo que decimos, trabajarlo. No ir más allá de lo justo, de lo necesario. No ir a
a dar la lástima. ¿Sufro? Sí. ¿Me duele? Sí. ¿Por qué? Porque era mío y hoy no está. O sea, es sano sentirse triste, ¿sí? Llorar, expresar todo este tipo de sentimientos, pero algo insano sería el culparnos. Ok. ¿No? El no expresarlo, el implotarlo, porque va a ir a mi cuerpo. Claro. Lo va a somatizar y me voy a enfermar. Y vienen en mucho tipo de enfermedades como lo menciona, o inclusive tener conductas insanas, ¿no? Como el consumo de sustancias, alcohol, drogas, intentos suicidas, ¿no? Inclusive, que sería, a lo mejor una persona podría verlo parte de su sufrimiento, pero sin embargo, pues es algo negativo e indeseado, ¿no? Así es, mucho aquí tiene que ver también con cuál es la connotación de lo que estamos sintiendo, de este sufrimiento. Finalmente, en un sentido también de qué tanto esta parte me puede ayudar a construirme cuando reconozco lo que estoy sintiendo, cómo me duele, cómo me entristezco, cómo me enojo, y de ahí resignifico y puedo establecer nuevos vínculos. Si lejano a ello me voy aislando, me voy retrayendo, no me vinculo, me castigo, ya no es nada adecuado ni funcional. Y por lo tanto, entonces puedo dañarme tanto a mí como al entorno con las personas con las cuales todavía tengo vínculos. Y este no expresar me puede llevar a martirizarme. Cierto, porque pues no me dejo expresar, me culpo y me limito, me frustro, y eso puede causarme muchísimos problemas a mediano o corto plazo. Y que esto desde la cultura tiene su sentido. Si sufrimos aquí, alcanzaremos allá. Entonces, más como una connotación religiosa, cultural, histórica. Cultural religiosa. ¿Pero la sostiene o la apoya o no personalmente? No personalmente. Okay. No me voy a martirizar, voy a sufrir lo necesario, voy a expresar, y voy a expresar donde me permitan. En ocasiones dentro de la familia no permiten expresar nuestro sentir. Claro. Una familia que se martiriza para lograr la divinidad. Bien. ¿Alguna conclusión, algún consejo o recomendación que pueda ambos ofrecer a nuestro público? ¿Cuál sería para enfrentar todo este tipo de pérdidas? Creo que principalmente dirigirnos también hacia nuestra vida. ¿Cómo es que yo estoy viviendo? ¿Cómo es que también todas las pérdidas que tengo en mi vida me están construyendo? Y que además también este dolor o este sufrimiento tiene una connotación inicial de vida también, para alertarme ante mi vida y poder establecer funciones adecuadas, relaciones más saludables, expresiones emocionales libres, abiertas, que bueno, en ese sentido hay mucho que trabajar en el sentido personal, en el sentido familiar, en el sentido social, y hacerlo con un compromiso de vida, un compromiso con la vida, porque al final de cuentas la muerte no es más que un punto más del proceso de vida. Como muchas veces yo digo, si vamos a morir, hemos de estar felices, porque significa que estamos vivos. Y si estamos vivos, hemos de estar conscientes de que vamos de camino hacia nuestra muerte. Por dónde llevemos ese camino depende de cada uno de nosotros. Ojalá sea en una vida con calidad. Muchas gracias. Okay. ¿Cómo vivo? ¿Cómo quiero vivir? Hoy puedo comentarles, este instituto tiene proyecto generar una clínica comunitaria donde los que estén con la necesidad de ser escuchados, de ser atendidos, muy próximo estará aquí, en este centro. Acudan a los profesionales. Los amigos, la comadre, el primo, los tíos, son eso, pero no son profesionales. Muchas veces aconsejan y en ocasiones sin pedir la opinión. Maestro, hace un momento me comentaba de la importancia que es también que las personas que se dedican precisamente a tratar o acompañar en sus duelos a quienes piden ayuda, también tienen que tener ese proceso y estar sanos mentalmente. Sí es necesario. De lo contrario vamos a estar proyectando a nuestros pacientes nuestros duelos, nuestras pérdidas, nuestras necesidades. Y para eso están este tipo de lugares, ¿no? Como el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Tanto para los profesionales como para la comunidad en general también, sí. Porque finalmente
todos somos seres humanos, todos vivimos duelos, todos también podemos hacer de la tanatología un camino de vida. Sí, tan importante es crear vínculos, tener afectos, apegos, como también poder desapegarnos de estos, ¿no? Y vivir lo que tengo, que es vida, no vivir la muerte en vida. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Agradecemos muchísimo su presencia, este aporte de conocimientos, los consejos o orientaciones que se le ofrece a la gente y también a todo nuestro público que nos acompañó el día de hoy. Agradecemos mucho su presencia, su participación y bueno, espero que nos inviten alguna vez más para venir aquí a este instituto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esperamos nuevamente su invitación. Gracias. Angélica, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Buenas noches.